Se lo habíamos anunciado y sí, en estos momentos vamos a iniciar una mesa de diálogo y análisis con expertos y profesionales para poder ver qué repercusiones o qué resultados podrán tener estas medidas anunciadas por el presidente Luis Arce. Voy a saludar aquí en estudio a Martín Moreira, nos acompaña en analista económico. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto Bienvenido. estar en el programa, un gusto estar hablando sobre este tema tan coyuntural. Gracias, Martín. Y vía Zoom nos acompaña en estos momentos Jaime Balanza, analista en hidrocarburos, especialista en el tema. Y arranco contigo, Jaime. Buenas noches, un placer verte y saludarte, por favor. ¿Se soluciona con estas medidas el problema de carburantes que tenemos en este momento en el país? Muy buenas noches, Luciana. Es para mí un honor estar en tu programa. Un gusto. Yo creo que estas medidas son una medida paliativa. En realidad, en este momento, el problema de los combustibles está supeditado a la disponibilidad de divisas. Y esto en virtud a que se ha permitido que pase mucho tiempo antes de encarar frontalmente el problema. Estas medidas lo único que buscan es el objetivo de estas medidas en sí, en conjunto de las 10 acciones que está tomando el gobierno, es ajustar la demanda a la disponibilidad del producto, ¿no? Entonces, básicamente es un plan de racionamiento de combustibles que se va a aplicar en el país y obedece a una acción de emergencia, ¿no? Entonces, una vez que se logre resolver el problema de divisas, recién se podrá encarar el problema de la insuficiencia de combustibles. Bien, Jaime, enseguida quiero hacerte más consultas, por favor. Vamos a conversar también en breve con Martín, que nos acompaña en el estudio, pero quiero que repasemos, por favor, juntos las medidas que ha anunciado el presidente Luis Arce hace instantes nada más. Son estas 10 medidas transitorias. Uno, la reducción del uso del parque automotor en el sector público al 50%. Dos, incremento de 50 a 80% la distribución de combustible en las estaciones de servicio. Claro, hoy aceptando que la distribución evidentemente está al 50%. 3, la ANH implementará una aplicación para informar oficialmente en qué estaciones de servicio se cuenta con combustible. 4, estaciones de servicio específicas asignadas para la provisión de combustible al transporte público. La medida número 5, anunciada por el presidente Luis Arce hoy, priorizar mediante una programación la provisión de combustible para la actividad del sector agropecuario para garantizar, claro, los alimentos. 6, garantizar combustible para servicios básicos, servicios de salud, emergencias y desastres naturales. 7, horario continuo de trabajo para el sector público y privado en todas las capitales del país, más el Alto. Además, habilitando también la opción del teletrabajo. 8, clases virtuales en las ciudades de acuerdo a la evaluación que realicen los servicios departamentales de educación. La medida número 9 tiene que ver con lo siguiente. En la ciudad de La Paz se ampliará el horario de atención de la empresa Mi Teleférico de 5 de la mañana a 11 de la noche durante este periodo. Y número 10, reforzar el control en fronteras, estaciones de servicio y cisternas con efectivos militares. Son las medidas que ha anunciado el presidente Luis Arce y al mismo tiempo ha manifestado lo siguiente: no habrá devaluación y tampoco va a renunciar al cargo de presidente. Bien, vamos a escucharlo, sí, escuchamos al presidente y luego te hago la consulta, Martín. Nosotros, como estamos viendo en algunas redes sociales, no vamos a tomar medidas como devaluación, como levantar la subvención, que esa medida no resuelve el problema que hoy enfrenta nuestro país. Como gobierno nacional, nunca vamos a tomar, no lo hemos hecho en el pasado, ni vamos a tomar nunca medidas en contra del pueblo y del patrimonio del pueblo boliviano. Eso que esté absolutamente claro ante las tendenciosas noticias que tratan de generar zozobra en nuestro país. También hemos escuchado que queremos presentar o que vamos a presentar nuestra renuncia. En esta misma Casa Grande hemos enfrentado bloqueos, hemos enfrentado marchas, hemos enfrentado desacreditaciones, hemos enfrentado hasta golpes de Estado, hemos enfrentado acá, calumnias hemos enfrentado, y nosotros estamos fiel al cumplimiento del mandato popular y expresado en las urnas y la Constitución política del Estado. Queremos también ser enfáticos en aclarar a muchos políticos que claramente con la intención de desestabilizar, de generar zozobra en nuestro país, hablan de que nuestro país estaría quebrado. Bolivia no está quebrada.
Bolivia tiene una economía que sigue generando inversión pública, sigue redistribuyendo el ingreso entre las bolivianas y los bolivianos. Nosotros no estamos pidiendo limosna, nosotros no estamos pidiendo más que los créditos que el Estado puede pagar, porque hoy el problema que enfrentamos no es que la economía esté quebrada, no es que estamos en una crisis económica, estamos enfrentando un problema de iliquidez de dólares norteamericanos, de dólares, de divisas, de moneda extranjera, para pagar las importaciones de combustible. Ese es el problema que enfrentamos. Cuando un crédito llega al país, llega en moneda extranjera y eso va directamente al Banco Central a acumularse en las reservas internacionales. El Banco Central desembolsa los recursos en moneda nacional para las actividades totalmente establecidas en el contrato. Si es para una carretera, irán pues para la construcción de una carretera. Y en nacional. ¿Por qué en moneda nacional? Porque los contratos, las licitaciones que hacen nuestras instituciones públicas las hacen en moneda nacional, no las hacen en dólares. Ustedes pueden ver todas las licitaciones que salen del sector público. Parte de las declaraciones del presidente Luis Arce en este mensaje que ha emitido desde Casa Grande del Pueblo junto a 16 de sus ministros que lo han acompañado. Martín, ahora voy contigo, por favor, y quiero conocer qué piensas de estas 10 medidas anunciadas por el presidente Luis Arce. ¿Se resuelve el problema de fondo? Va a haber, simplemente por mencionar, el tema de la militarización de frontera. ¿No se estaba haciendo ya? ¿Ahora se va a reforzar? ¿Será parte de la solución? Te consulto lo siguiente también, priorizar combustible para servicios básicos, salud, atención de emergencias. Eso siempre se tendría que haber realizado. No escuché nada al respecto, por ejemplo, para los vehículos que están indocumentados y siguen beneficiándose con la subvención. Te escucho. En primer lugar, cuando tú escuchas este paquete de estas 10 medidas, que a mí me parece muy importante, y la primera medida me parece totalmente empática con la población, reducir al 50% el parqueo, los vehículos del Estado. O sea, solo va a funcionar el 50% de los vehículos del Estado, me parece genial. ¿Cuánto efecto podrá tener esto? ¿Cuántos vehículos aproximadamente? No sé si tienes el dato, evidentemente. Más o menos podemos estar hablando ¿va a tener un impacto? De unos 1000 vehículos en toda Bolivia. Que disminuyas 500 vehículos, tienes un impacto interesante. Y ya, vamos a ir por el análisis poco a poco. Y cuando tú hablas también, cuando se habla también de la militarización, creo que también va a los autos chutos, en el Chapare, en Villa Tunari, que tienes un montón, y en lugares fronterizos. Creo que también ahí va a actuar el tema de la militarización. Hay un punto que a mí me llama mucho la atención y que se debería tocar, es que hay sectores que se han enriquecido mucho en este tiempo, que son la agropecuaria, los agronegocios y la minería. Creo que estos dos sectores deberían ser más empáticos con Bolivia en este punto. Mira, recordemos que no traen dólares, recordemos que estos sectores, en vez de generar o traer divisas al país, no las han dejado de traer y ahora quieren seguir teniendo subvención o te condicionan, como el sector agropecuario, que le he dicho importación sin ninguna traba, ni siquiera la verificación de sustancias controladas. Esos son temas muy peligrosos que cuando tú analizas en contexto dices, ¿qué están queriendo pedir? Están queriendo manejar a través de cooperativas todo el carburante para la distribución. Entonces creo que el análisis también puede ir por ese lado y sí tendría que ir por ese lado. Y un punto más a mí que me parece que hay que resaltar de todas estas medidas es las medidas que ha tomado antes el Estado. Esto, por ejemplo, de las criptomonedas, esto de las monedas virtuales, me parece que sí es una solución sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque en este momento de liquidez te puede permitir, hasta que lleguen las exportaciones, estamos hablando a mayo de 100 los dólares de las exportaciones, te pueden permitir una mayor liquidez y un mayor abastecimiento al país con combustibles. Y un punto más que creo que tenemos que mirarlo de estas 10 medidas es que el Estado no va a retirar la subvención. Y eso es algo muy importante. Y otra medida, ¿por qué no va a retirar la subvención? Porque lo ha dicho desde que ha tomado el mando el presidente. Pero Martín, ¿sigue siendo sostenible la subvención para el país? ¿A tu criterio? Mira, en el presupuesto general del Estado tenemos 15.566 millones de bolivianos que son para la subvención. El otro resto viene de la compra, de lo que tú pagas comprando el carburante. Entonces, entre estos dos tendría que ser sostenible en el tiempo, en este año, la subvención de carburantes. Lo que hemos tenido ha sido, si cada crisis de carburantes que hemos vivido es por un bloqueo y luego viene una inestabilidad social y una sobredemanda. Yacuiba,
no se ha permitido entrar el 30% de este 90% que importamos. Y ese 30% era Santa Cruz y Cochabamba. Después viene la inestabilidad social y después viene una sobredemanda y el Estado no puede, porque le ha faltado dólares. Y ha sido muy claro, Armin Orgate. Nosotros tenemos bolivianos, pero no tenemos liquidez de dólares. Las criptomonedas, los USDT, son una solución clave en este momento tan coyuntural, junto con estas 10 medidas que a mi modo de ver están acompañando el sentimiento de muchas personas que necesitan el carburante para trabajar. Bien, Martín, enseguida voy a seguir contigo con este tema económico. Quiero conversar nuevamente con Jaime Balanza, que nos acompaña como experto en hidrocarburos desde Tarija. Mayaya es uno de los anuncios importantes y uno de los proyectos que sí evidentemente generan algo de esperanza, recién a partir del 2026. Parte de lo que se ha criticado en varias oportunidades, la falta de exploración, la falta de trabajos al respecto que se deberían haber desarrollado en el país. ¿Esto nos está pasando factura ahora, Jaime? Luciana, evidentemente no han existido las inversiones necesarias para darle sustentabilidad a la industria petrolera en el país. Estamos cayendo estrepitosamente en la producción de gas y en la producción de líquidos. Hay algo muy importante que quiero señalar enfáticamente. Bolivia no es un país productor de petróleo, es un país productor de gas esencialmente. La escasa materia prima que llega a nuestras refinerías no es petróleo propiamente, es el condensado que se extrae del gas de las plantas separadoras de líquido. En la medida de que cae la producción de gas, también cae la producción de líquido. Hemos dejado de producir los 60 millones de metros cúbicos que producíamos en 2014 y en este momento estamos produciendo 26 millones de metros cúbicos de gas por día. Entonces esta situación es insostenible en la medida que decrece la producción de gas y la producción de líquidos, crece la necesidad de importar mayor volumen, ¿ya? Ahora bien, en referencia al parque automotor, el 2003 nosotros teníamos un parque automotor de 500,000 de vehículos. El 2010 teníamos un parque automotor de 1.100.000 vehículos. Y el 2023, que es el último dato que tengo, tenemos un parque automotor de 2,5 millones de vehículos registrados en el RUAT y más de 500,000 de vehículos que pretenden entrar al RUAT, al registro legal de los vehículos en Bolivia, por la ventana. Entonces, está decreciendo nuestra producción nacional y está en contrapartida incrementándose vertiginosamente nuestra demanda. Sin embargo, estas medidas que hoy vemos que se aplican de manera desesperada deberían haberse aplicado desde el día 1 del gobierno actual. Es decir, se debió empezar a trabajar con acciones concretas. Esto era absolutamente previsible. No tiene ningún mérito los análisis que se reivindican varios analistas donde plantean como si fuera una genialidad determinar lo que está pasando ahora. Para concluir con la pregunta que me hace, quiero explicarle, Luciana, de que estamos muy lejos de encontrar una solución al problema de la insuficiencia de combustibles en el país. Dije claramente de que el grueso de los combustibles, el 90% del diésel que consumimos en el país es importado y ya más del 60% de la gasolina también que consumimos en el país es importada. Ahora bien, estos combustibles no se importan en bolivianos. Podemos tener registrados y podemos tener papel moneda en las bóvedas del Banco Central, pero no sirven de nada. ¿Por qué? Porque el diésel y la gasolina te pagan con dólares. Y digo que estamos lejos de siquiera el inicio de la solución al problema del abastecimiento, porque antes de empezar a trabajar seriamente en dar una solución estructural al problema del abastecimiento de combustibles en el país, primeramente tenemos que resolver el problema de la insuficiencia de divisas en el mercado interno. Bolivia no es ente emisor de dólares. A Bolivia los dólares llegan cuando tenemos un saldo positivo en la balanza comercial, cuando captamos inversión extranjera directa, cuando captamos créditos y cuando recibimos remesas del extranjero.
Entonces, estamos lejos, reitero, de iniciar siquiera con la solución al problema del desabastecimiento, porque primeramente tenemos que dar solución al problema de la insuficiencia de divisas en el país. Martín, sé que quieres responder. He visto las reacciones en torno a las declaraciones o a las afirmaciones que realiza don Jaime Balanza desde Tarija. Te voy a dar en este momento el espacio. Se compra con dólares, dice Jaime. Claro que sí, se compra con dólares, pero cuando hablas de cambios estructurales, tenemos que ver lo que ha hecho YPFB desde el 2021. Ha hecho un plan de desactivación de upstream que tal vez no lo menciona Jaime, pero es un plan de desactivación que no solo es Mayaya, X-Centro, X1, que es claro, es todo el subandino norte que tiene una capacidad de 8 TCFs. También se tiene Zemanso X1, que es un mega campo, y se tiene San Miguel, se tiene Tomachi 1, Tomachi 2, se tiene Macheretí, se tiene un montón de campos que han nacido en este plan de desactivación del upstream y que va a generar, ¿qué va a generar? Va a generar lo que estima YPFB, 30 TCFs ya para el 2030 o 32 más o menos, 30 TCFs y una producción de 50.000 barriles de petróleo. Entonces eso es lo que están proyectando con este plan de upstream. ¿Cuánto se consume en Bolivia? Eso también tenemos que saber. En Bolivia se consume 13 millones de metros cúbicos de gas. Bolivia produce de 26 a 29 millones de metros cúbicos de gas. El mercado interno sí está satisfecho en el tema de gas. Esto también tenemos que saberlo. Se sigue haciendo importación de gas y se sigue entrando dinero desde ese punto en el tema de importaciones para ayudar al tema de subvención y a otros estamentos. En sí, las empresas públicas en Bolivia el año pasado han producido 45.000 millones de bolivianos. Sobre eso tienes la ley 1503, la ley del oro, que te está fortaleciendo en el tema específicamente del pago de servicios de deuda y mantener la estabilidad de las reservas internacionales con tendencia a crecimiento. Entonces creo que sí ha habido un trabajo muy serio de yacimientos en el tema de generar, consolidar sostenibilidad en el tema de hidrocarburos. Esperemos que el próximo gobierno, cuando vaya a cosechar todo lo que se ha sembrado en el gobierno de Arce, piense en dos cosas: no en privatizar YPFB, porque ahí van a estar los recursos para generar una sostenibilidad y un cambio de matriz energética necesariamente en Bolivia. En Bolivia tiene que haber un cambio de matriz energética porque se nos va a acabar el gas, se nos va a acabar todo y no vamos a tener una sostenibilidad. Si te hacemos un cambio de matriz energética con los recursos que obtengamos de esas exportaciones, vamos a tener sostenibilidad del tiempo, vamos a tener creciendo una agropecuaria, creciendo una minería y creciendo también el turismo y otras opciones. Por ejemplo, a mí, cuando tú haces el análisis del parqueo automotor, me parece genial lo que dice Jaime, pero también tienes que analizar cuánto consume el sector agropecuario, el 22%, y el sector minero, el 23%. Estás hablando que entre los dos sectores consumen 43% de todo el carburante en Bolivia. Entonces, estos sectores que exportan en dólares y reciben dólares y después de exportar en dólares lo cambian en bolivianos y con el cambio que ganan pagan los salarios de sus empleados. Estos sectores sí deberían aportar realmente con una importación directa de carburantes, porque se está pensando, y dicen muchos analistas, que se quita la subvención a quién, al pobre, al pueblo, al transporte. Eso me parece equivocado. Se tiene que quitar a los sectores que han generado excedentes en estos 20 años, minería y agropecuaria y la banca, por ende. ¿No sería parte de la propuesta de una alianza público-privada, Martín? Alianzas público-privadas sí es interesante plantearlo, pero hay que plantearlo de una óptica donde no se le quite el estamento o el manejo de esta materia prima estratégica que es el carburante, que es el gas, que es la distribución del combustible, porque en todas partes del país, del mundo, el Estado maneja los insumos que son estratégicos y las materias primas estratégicas. ¿Por qué? Porque son parte de la movilidad. Por ejemplo, aquí en Bolivia se debería tener los trenes a disposición del Estado. ¿Por qué? Porque es un transporte estratégico de recursos naturales. Y eso tiene que ser en la propuesta mirando ya al 2030. ¿Por qué? Porque si tú tienes los trenes, tienes las materias primas estratégicas, vas a poder mover y abaratar costos y no depender de sectores privados como los transportistas y los cisternas. Si tú tuvieras una ramificación de trenes y empezarías a manejar mejor la logística, tendrías mayor ahorro en el tema logístico y en el tema de cadena de suministros. Martín, Jaime, permítame por favor, estamos con Tufi Are desde Santa Cruz para que nos muestre también cuál es la situación en los surtidores. Tufi, buenas noches. Buenas noches, Luciana. A esta hora, cerca de las 22:30, estamos en uno de los surtidores de Santa Cruz, en uno de los surtidores relativamente céntricos.
o por lo menos en las filas. Este es el segundo anillo de Santa Cruz. Tiene habitualmente la avenida 4 carriles, pero en este momento hay solamente una. Hay más bien solamente 3 habilitadas de las 4, porque una de ellas está ocupada por una fila de aproximadamente 150 vehículos. Sabemos dónde comienza la fila, por lo menos en ese punto está cerca el surtidor. Están esperando que llegue combustible, se calcula que a la 1 de la mañana. Desde el comienzo de la fila hasta aquí ya es una cuadra prácticamente. Estamos hablando de por lo menos 10 vehículos, pero esto da una vuelta prácticamente, diríamos, de más de 1 kilómetro, con más de 150 vehículos. Y esta es la realidad de uno de los surtidores en Santa Cruz. Ya se está prácticamente ocupando una de las vías, se ha hecho frecuente y bueno, la gente está aquí esperando desde varios minutos. Algún amigo que hemos encontrado acá está desde las 2 de la tarde hasta este momento esperando que le digan si puede básicamente abastecerse. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Desde qué hora está por acá? Mire, estoy desde ayer, pues no, desde que llegó la gasolina ayer en la mañana y no me dio para llegar, ¿no? No le dio para llegar. Ayer vino y ha tenido que volver hoy. Claro, tengo que esperar porque si no, ¿cómo nos vamos a movilizar, no? Pero ya está más o menos ¿en qué puesto? ¿En el puesto 10? Sí, y a ver pues si llega también, porque nada sirve que estemos adelante si no llega, ¿no? ¿Cómo está haciendo que pasen las horas? ¿Qué se dedica? ¿A conversar? Bueno, conversamos, hemos hecho nuevos amigos. ¿Ha conocido amistades? Sí, viejos amigos, hemos vuelto a encontrarnos, pero de nada sirve, pues no, necesitamos el combustible, no podemos estar acá vacacionando como se. ¿Y cómo le afecta en su vida cotidiana? ¿Usted trabaja? Claro, sí, necesitamos el día a día, pues no, para comer, para vestirnos, para los útiles, para terminar todas las cosas que necesitamos, pues no. Bueno, gracias. Esperemos que llegue pronto el combustible. ¿A qué hora le han dicho que va a llegar? Supuestamente nos han dicho a las 1 de la mañana, pero así dijeron ayer y bueno, terminó llegando a las 9 de la mañana. Bueno, gracias por darnos a conocer su testimonio. Casi la mayoría de los vehículos están inclusive sin conductor. Dejan su vehículo en el lugar, otros sí están conversando, se forman algunos grupos de conversación. Pero hay varios de los vehículos que no tienen conductor. Estamos recorriendo precisamente aquí el segundo anillo de Santa Cruz, donde reiteramos, hay aproximadamente 200 vehículos, más o menos. Esta es la realidad. Ustedes verán allá un grupo de amigos que están conversando. Uno de ellos nos decía que llegó a las 2 de la tarde y no puede moverse porque su tanque está en reserva y tiene que llenarlo o encontrar gasolina, si no, no se puede mover. Así que esa es la realidad. Miren, aquí hay un señor durmiendo prácticamente con su compañero, hay otro señor con la puerta abierta y un poquito más acá ya están conversando. Un poco se repliegan porque, bueno, tal vez no quieren conversar ni contar un poco su testimonio. Pero a ver, vamos a tratar de hablar con algunos amigos más. Vean ustedes cómo está la fila. Aquí hay un puesto de comidas, me imagino que les sirve. Kiko, vamos a hablar con Kiko. ¿Qué tal, Kiko? Amigo periodista deportivo, ¿desde qué hora aquí? Bueno, llegué aquí a la 1:30 de la tarde, 13:30 del día miércoles 12 de marzo del año 2025. Estamos al vivo, ¿no? 22:30. Saca cuentas cuántas horas estoy esperando. Kiko es un periodista deportivo, ¿cómo le afecta en su rutina? Bueno, nos afecta como a todos, ¿no? Imagínate vos, tengo que dejar el estudio, tengo que dejar todo lo que significa mis reuniones que tengo planificadas en la tarde, la familia que es importante, entonces te hace variar todo. Y mañana, siempre cuando hay un partido de fútbol, yo tengo algo especial que me acomodo, me hago un especial en el sentido de mi vida para esperar con tranquilidad y calma los partidos. Y mañana voy a tener que dormir todo el día porque imagínate vos, es grave la situación. Bueno, Kiko, con reserva en el tanque, esperando, ¿se sabe a qué hora va a llegar gasolina? Mira, tú has dicho la palabra clave. Es por eso que estoy esperando, porque estoy con reserva en el auto, no puedo moverme para ningún lado. Venía yo del estudio, yo vivo en el sexto anillo de la Radial 26, entonces no me da para llegar. Y bueno, a esperar y no queda otra que aguantar qué es lo que va a pasar con el corcoveo de la llegada de la gasolina. ¿Y te quita tiempo para tu nieto?
Sobre todo es lo que más extraña es a Tiago. Bueno, a tomarlo con paciencia, Kiko. No queda otra. Son los efectos que están sintiendo diferentes profesionales, bueno, la población en general que está realizando las filas, y evidentemente ha sido muy notoria la reducción del parque automotor en la sede de gobierno, donde tenemos un tránsito complicado de lunes a lunes. Pues sí, evidentemente se nota que ha reducido el parque automotor. Enseguida sigo conversando con Martín, con Jaime desde Tarija y también con el transporte que está con nosotros y parte de la representación desde hace bastantes años. Pero Miriam, estamos contigo, por favor. Exacto, porque